bueno, vamos a continuar con el programa. Tenemos a nuestra tercera invitada del día de hoy para hablar también de un tema muy interesante. Y déjame decirte que ella es licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, es graduada de la Universidad del Valle de Atemajac, en el campus de Guadalajara. Ella es experta en administración de proyectos Scrum Master, es una apasionada de la animación. También ha participado por más de 5 años en las conferencias del Festival de Animación de Annecy en Francia y en el Mercado Internacional de Cine de Animación que organiza el mismo festival, logrando llevar la serie animada de televisión Organic Friends. Ella es socia del estudio mexicano de animación, efectos visuales y tecnología MetaCube. Tiene más de 17 años de experiencia como productora en múltiples proyectos audiovisuales, comerciales y cinematográficos, que todos ellos tienen efectos visuales animados, incluyendo temas educativos, institucionales, musicales, comerciales para cine y televisión de importantes marcas de consumo mexicanas. En el año 2009, Eri se hizo cargo de la producción de línea de los cortometrajes del Bicentenario de la Independencia de México, llamado Suertes, Humores y Pequeñas Historias de la Independencia y la Revolución. También es productora de la serie animada 3D de Sugar Skulls, que tuvo su estreno a través del canal número 1 de televisión infantil Discovery Kids en octubre de 2018 y fue seleccionada en competencia en el Festival de Animación en Chile, Chilemonos, y el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Y más recientemente la película animada 3D Día de Muertos, recientemente estrenada en México y en más de 30 países. Esta película es ganadora de premios de Canacine a lo mejor del cine mexicano como mejor película animada, logrando posicionarse dentro del top 10 de las películas más taquilleras de México en el año 2019. Y si te parece, Eri, vamos a poner un pedacito de esta película mexicana llamada Día de Muertos para que nuestros amigos... Me parece muy bien, sí la quiero ver. A ver. Vamos a verla. ¡Sacrificio, eh! ¡Presta! ¡Pido adelante! ¡Yo los guío! ¿Por acá, damitas? ¡Pedro! ¡Con cuidado! ¡Tú ten cuidado! ¡Te voy a... ¡Ay! ¡Arañas! ¡Ay! ¡No manches! ¡Mira! Pedro encontró una puerta. Eres un genio, Pedro. ¿Ya ves? ¿Y esto de dónde salió tú? Está oscuro. ¡Ah! ¡Ay! ¿Vieron eso? Yo no vi nada. Permítame, madame. ¡Aquí hay algo! ¡Encontré una palanca! ¡Está pegajoso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Quítenmelo, quítenmelo! ¡Es una culebra! ¡Ay, me mordió aquí! Cálmate, dramático. ¡Me voy a morir! ¡Tengo veneno en todos lados! Veneno, no seas menso. ¡Estoy viendo una luz! ¡Voy a ir para allá! Mira, si fuera veneno... Ahí está un pedacito de Ella la... estaba súper, así de, ¿qué sigue? Vamos, ya iba a sacar yo las palomitas para ver la película, pero La historia y luego. exactamente. Pero bueno, está aquí con nosotros esta mañana Stephanie Gaona. Stephanie, muy buenos días, bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir algo de mi trayectoria y bueno, qué bueno que disfrutaron un poco de la escena. La pueden ver en Amazon por si alguien no la vio en el cine, todavía pueden disfrutarla en Amazon y bueno, también en renta de video y Blu-ray, ¿no? Compra. Padrísimo. Stephanie, bienvenida, qué padre está, tiene muy buena calidad y un poquito para abrir boca en la conversación contigo y en esta charla, porque de verdad que tienes un trabajo padricísimo. Así que, ¿qué fue lo que justamente te llevó a poner una casa productora, Stephanie? O sea, ¿por qué de repente un día amaneciste y dijiste, esto es lo mío, eso es lo que quiero hacer? ¿Te llegó? O sea, ¿luchaste por eso? ¿Cómo llegaste ahí? Sí, bueno, ya tiene bastantes años. En realidad no fui yo la de la idea de poner una casa productora, sino mi socio. Vamos a cumplir 19 años con la empresa. Se fundó en 2002. ¡Ay, igualito que nosotros! Tenemos más o menos lo mismo, ¿sí? Ajá, vamos a cumplir en agosto del 2002, fundamos la empresa. Yo estaba estudiando apenas, yo era un pollito que estaba apenas empezando a
buscar camino y me invitaron a trabajar al estudio que estaba recientemente creándose. De hecho, yo fui al SAT a sacar todo el tema del RFC y demás con mis compañeros. Y bueno, en realidad la pasión viene de crear, ¿no? De desarrollar ideas, de poder transmitir historias a través de la animación, ¿no? Mis socios, que son los que fundaron la empresa, tenían ese sueño. Ellos trabajaban en una agencia de publicidad y dijeron, vámonos, cerremos o sea, esta etapa de la agencia de publicidad y vamos a comenzar un estudio de animación. En aquel entonces era muy difícil, nadie sabía de animación en México, era muy complicado, había muy poca gente trabajando en eso y pues teníamos que prácticamente regalar la animación para producir o sea, hacíamos acción viva, producíamos comerciales y demás, y casi regalábamos la animación para que la fueran conociendo y pudiéramos crear cosas, ¿no? Entonces de ahí surgió y de ahí nos seguimos, ¿no? El camino para poder crear comerciales, hacer campañas de publicidad, trabajamos para muchas marcas y bueno, después nos decidimos a hacer nuestros propios contenidos, entre ellos comenzamos con nuestra propia película que fue Día de Muertos. Muy bien. Oye, Stephanie, y precisamente hablando del tema del Día de Muertos, que es una celebración pues muy importante, no solo en México, sino ya ha cobrado una relevancia incluso a nivel mundial. Por ahí Disney con el estudio de Pixar también hizo una película llamada Coco con este mismo tema. Y bueno, hablando de el tema histórico de México, pues desde los aztecas, diversas culturas, los mayas que hablan de estas 7 dimensiones y todo lo que envuelve el recordar a los seres queridos, a la muerte. ¿Cómo fue ese proceso, ustedes en un estudio de animación con esas complicaciones que nos acabas de comentar, que los lleva a crear esta película con ese tema? Bueno, en realidad cuando surgió el momento de hacer una película, pues nos quedaba claro que lo que queríamos hacer era una película del Día de Muertos porque era una de nuestras tradiciones favoritas del director, sobre todo, pensando siempre en cuando comenzamos a hacer nuestros propios contenidos, pensamos en que queríamos hacer algo que tuviera que ver con nuestro país siempre, ¿no? Cualquiera de los contenidos que nosotros hagamos siempre va a tener algo que ver con nuestro país, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, para poderlas exportar al mundo, no solamente que sea para público mexicano. Entonces, bueno, de ahí surgió, obviamente, una de las tradiciones favoritas de los mexicanos, pues es el Día de Muertos, y en aquel entonces para nosotros era obvio, ¿no? Vamos a hacer una película del Día de Muertos, queríamos que estuviera Pedro Infante y Jorge Negrete en la película, los íbamos a hacer animados, fueron complicaciones muy fuertes de temas de derechos, entonces decidimos que nada más se llamaran Jorge y Pedro y no tuvieran su imagen. Okay. Entonces, pues así, ¿no? En 2007, bueno, la idea surgió antes de 2007, pero en 2007 registramos el primer guión ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor, el INDAUTOR, y bueno, de ahí muchos más problemas surgieron en cuanto a presupuesto, ¿no? Había que levantar el presupuesto y en 2012 comenzamos con lo que fue la preproducción. Pero sí, el camino para llegar ahí fue bastante largo, había que hacer investigaciones y fuimos a diferentes partes de México a celebrar el Día de Muertos, ver cómo se festeja, llevamos a los diseñadores, al director, a ver cómo se viven las tradiciones del Día de Muertos en diferentes partes de México, ¿no? Y bueno, pues en realidad la tradición, la tradición del Día de Muertos en México, todo el mundo la conoce, pero en otras partes del mundo no, y para nosotros era también eso, un poder llevar a otras pantallas, a otros públicos, esa tradición, que era muy complicado porque también teníamos, bueno, contactos ya de otras partes del mundo que nos decían, es que no, es imposible que en Alemania salga una película de muertos para niños, ¿no? O sea, era imposible, o en China, o en Japón, ¿no? Entonces, fue para nosotros un reto crear esta película y bueno, como mencionas, después salió la idea de Disney de hacer Coco
y pues Disney es Disney, ¿no? Disney es un gigante que a nivel internacional sí nos abrió camino porque precisamente este tema de que no se conoce o no se conocía la tradición del Día de Muertos en muchas partes del mundo, era más fácil para Disney con su poder económico entrar a esos mercados y para nosotros hubiera sido más difícil. Entonces nos abrió mercado en ese sentido en otras partes del mundo. Padrísimo. Mira, Stephanie, aquí hay comentarios porque aquí nos ven la Kio Family y a veces nos ha pasado que los niños cuando ven este tipo de contenidos en el programa dejan la escuela y se vienen a la computadora del papá o la mamá. Ven para acá, aquí nos están comentando, Nora, la película se llama Día de Muertos y acá nos dicen Día de Muertos, película muy divertida, mi hija es fan, de Salma, Pedro y Jorge, muy buena calidad, muchas felicidades, tienen fans, de que han visto la película. Y fíjate que ahorita que contabas todo esto que has pasado para hacer esta película particularmente, pues nosotros dentro de nuestro negocio tenemos unos retos muy particulares, ¿no? Que sin duda es mantener la operación impecable de los clientes, pero también mantenerte innovador, cosas, o sea, retos muy, muy específicos. ¿Cuáles son en el caso de una productora estos retos que enfrentan ustedes, que dicen, este es el coco y esto es por lo que más enseñanza nos deja o de donde más hemos aprendido o lo que más nos cuesta trabajo, pero pues son los retos más característicos de la productora? ¿Cuáles son? Bueno, creo que en particular el mundo del entretenimiento en México, el mundo del cine, el mundo de la animación, es es un reto hacer una película en México y sí es un reto hacer una película normal, de acción viva, hacer una película animada es mucho más, ¿no? Es mucho más costoso hacer una película animada que una película normal. Entonces, nos enfrentamos mucho a ese problema en México porque desgraciadamente tenemos décadas de retraso en el sentido de ver que el mercado o ver que el negocio del cine es algo muy, muy importante en otros países. Y hablamos de Hollywood. Ellos desde los años 50, años 60 se dieron cuenta de que esto es un negocio gigantesco y nosotros la verdad es que en nuestro país o Latinoamérica en realidad ha sido muy difícil levantar una industria cinematográfica y no hablemos de la industria de la animación. Es un reto muy importante, sobre todo el presupuesto, ¿no? El que encuentres inversión que no tengan que ser con fondos públicos es muy difícil. Los fondos públicos actualmente, pues todos lo sabemos, ¿no? Ha sido muy, muy afectado y es difícil conseguir inversión privada en México. Tenemos que salirnos a otros países, buscar en otros lados, hacer coproducciones para poder salir adelante, ¿no? Entonces, por eso es difícil, por eso hay muy pocas producciones, por eso hay pocas producciones de calidad, porque dices que fue primero el huevo o la gallina, ¿no? O sea, yo no puedo hacer una película de super calidad si tengo poco presupuesto, pero tampoco puedo hacer no puedo exigir que me den presupuesto a un inversionista si no tengo productos de calidad, ¿no? Entonces, es un poco con lo que hemos luchado nosotros, en particular con este proyecto de Día de Muertos. Tuvimos que hacer malabares para poder salir adelante. Sacamos esta calidad gracias a la entrega de muchas personas. La gente que participó en el proyecto con más de 600 personas, 600 artistas digitales que trabajaron en la producción de la película y pues en realidad la mayoría o muchos de ellos pues ya se fueron, ¿no? Ya están en Canadá, están en Estados Unidos. Ese es otro reto a los que nos enfrentamos, fuga de talento, fuga de cerebros, que no creo que nada más pase en nuestra industria, sino también en la tecnológica, como ustedes, ¿no? Que obviamente encuentran en otras empresas, en otras partes del mundo que pueden tener un mejor sueldo y se van, ¿no? Mucho de eso nos sucedió a nosotros. Nosotros entrenábamos a muchas personas para los procesos porque es difícil la capacitación.
muy poca gente especializada, también tenemos ese problema, ¿no? De los procesos, tenemos que hacer cabello, ropa, todo en digital. Entonces es difícil que haya artistas que tengan esa especialidad y bueno, pues los costos, ¿no? Entonces ese es otro reto, la gente, el talento que se va, que los entrenas durante un año y se te van, tienes que volver a empezar el entrenamiento. Entonces es uno de los retos también. Sí, súper interesante, Stephanie. Fíjate que tiene muchas similitudes desde ese punto de vista de cómo se administran los recursos en un proyecto, porque hacer una película pues es eso, ¿no? Es una idea de que alguien quiere tener un producto terminado, tiene un presupuesto, vas a necesitar una serie de recursos. Por ahí en tu perfil mencionábamos que tienes una especialidad como Scrum Master, que sin lugar a duda pues también tienes que estar viendo esos recursos, ¿no? De cómo consigues talento, lo capacitas y siempre con la meta de que la película se tiene que terminar, se tiene que cumplir con un presupuesto, la tienes que entregar un día, y eso, Eri, pues no es muy distinto a lo que nos dedicamos aquí en Kio, ¿no? Hablas con un Así es. cliente que tiene que hacer algo dentro de su empresa, te va a dar un presupuesto, tienes que conseguir unas tecnologías, a veces no tienes a la gente, a veces los capacitas y ya que los capacitas se cotizan mejor y naturalmente emigran hacia otras compañías o otros países, lo que sea. Y pues es muy interesante cómo se logra toda esa administración siempre para que los proyectos lleguen a buen puerto, ¿no? Eso me parece muy, muy relevante de comentarlo y compartirlo aquí con la audiencia. Sí, así es. Así es. Eso es parte de mi trabajo como productora de la película o productora del estudio de animación, es administrar los recursos y llevar a buen fin en tiempos y costos un proyecto de animación, ¿no? Así es. Y una de las cosas muy relevantes, porque cuando piensas en una película de animación, pues una película de animación es todo tecnología, ¿no? O sea, realmente es una empresa tecnológica que hace animación, que está enfocada a la animación y ahí sí está súper pegado, pero además el delivery, como el día de hoy entregas ese producto que pues también derivado de la pandemia, pues ya no ahorita pues no hay cines, no hay esto, cómo empieza a transformar toda tu estrategia y para decir, ahorita nos vamos a las plataformas, cómo lo movemos en las plataformas digitales, etcétera. ¿Cómo ves tú, Stephanie, todo este trabajo, o sea, tecnológico, donde ahorita todo se va a plataformas? ¿Tú cómo ves 2021? ¿Qué va a pasar con la industria, específicamente la de la animación? Sabemos que el cine convencional con personajes carne y hueso, pues tienen una dificultad muchísimo mayor el día de hoy. Pero ustedes que son puramente tecnológicos, ¿no? Ahorita que practicábamos con el doctor Cermeño, decíamos, oye, es que todas estas empresas que ya habían iniciado su transformación tecnológica y de repente piensas en estas startups que nacen tecnológicas, que son nativas tecnológicas, que es el caso de Stephanie y esta productora. ¿Cómo ves esta nueva estrategia? ¿Cómo ves este futuro post pandemia para ustedes? Pues mira, tienes toda la razón. Nosotros, desde que comenzamos, siempre estuvimos teníamos muy claro que teníamos que tener la más avanzada tecnología en nuestro estudio para poder salir y competir, ¿no? Entonces, sí, definitivamente nosotros tiene mucho tiempo, incluso antes de la pandemia, en la película trabajamos con artistas remotamente. Tuvimos un gran equipo para la película y bueno, actualmente de pipeline. Esto es el workflow, las herramientas que se desarrollaron para poder trabajar en remoto con animadores. Se hizo un trabajo muy, muy grande de desarrollo de herramientas para poder hacerlo, ¿no? Entonces sí, o sea, nosotros tenemos una base tecnológica muy importante desde el software que se utiliza, las herramientas y los equipos que se utilizan tienen que ser de última generación para que podamos competir, salir adelante. Y en estas dificultades de la pandemia, definitivamente el mundo de animación o la industria de animación, pues se ve un poco no beneficiada, sino no tan limitada en ese sentido, porque precisamente los estudios que ya teníamos una base de recursos para poder trabajar en remoto, la verdad es que fue mucho más fácil. No quiere decir que no haya sido también un reto, porque sí, definitivamente se tienen que, pues,
globalizar a todo el estudio, ¿no? Entonces, lo bueno es eso, ¿no? Que tenemos esa base tecnológica y que lo podemos realizar. Sí es más difícil para la industria cinematográfica normal porque tienen que hacer rodajes. Entonces, el poner a mucha gente, que normalmente un crew de una película normal mexicana tiene alrededor de 80, 100 personas en un mismo lugar al mismo tiempo, pues es complicado. Y nosotros, pues como nuestro producto son animaciones, nuestros artistas pueden estar remotamente y entregando, y todo se centraliza en un servidor que está en la nube. Tenemos mucha información y ahí es donde toda esta información se arroja. Entonces, nosotros entregamos también de manera digital completamente a las plataformas digitales. Y bueno, en nuestro caso la película sí salió en cines en 2019, todavía alcanzó una corrida cinematográfica bastante buena, y salió en plataformas digitales ya este año, pero nuestros siguientes contenidos no sabemos todavía. Para que saquemos una nueva película estamos en proceso, estamos en desarrollo, y vamos a tardar alrededor de 3 años, entonces no sabemos qué vaya a pasar en 3 años, pero estamos completamente preparados para que, si es para plataformas digitales, lo tenga que ser. También corren muchos procesos para poder entregar para plataformas digitales. Hay muchos controles de calidad. Las plataformas digitales, precisamente Netflix, Amazon, te exigen tener controles de seguridad en tu mismo estudio para que no te roben la información, ¿no? Entonces, eso también lo estamos implementando. Tenemos gente certificada, normas especiales para poder tener estas certificaciones, para poder venderle a Netflix, ¿no? O poder venderle a Amazon. Claro, súper interesante, Stephanie. Y bueno, se nos termina el tiempo y me gustaría hacerte la última pregunta con referencia a lo que es el mercado. Desde tu perspectiva, que eres un estudio, ¿cómo ves este cambio en el mundo, lo que va a ser la era post-COVID? Durante la cuarentena, pues prácticamente las salas de cine estuvieron cerradas en todo el mundo, y de por sí el crecimiento que se veía muy acelerado de estas plataformas digitales como Netflix, como Amazon Prime, etcétera, ahora Disney Plus, que lo empezaron a usar en México. Leía yo una nota por ahí que ha tenido un crecimiento súper vertiginoso, lleva como en 70 millones de suscriptores. ¿Cómo visualizas tú el mundo del cine del 2021 en adelante? ¿Crees que en su mayoría la gente regrese a las salas de cine o va a regresar parcialmente? ¿Se va a inclinar más hacia estas plataformas? ¿Cuál es tu perspectiva? Yo creo que va a haber un cambio bastante fuerte, porque si de por sí, o sea, sí, mucha gente iba al cine, pero sí iba bajando el nivel de gente, ¿no? Creo que va a disminuir, y también tiene que cambiar un poco el negocio, ¿no? Del cine. Tienen que innovar, tiene que haber alguna otra forma de atraer a la gente a las salas de cine. La gente se dio cuenta que puede estar, obviamente, sin ir al cine, sin gastar en todo lo que implica ir una familia completa al cine, ¿no? Entonces, creo que le sale más barato pagar todas las plataformas que estar yendo al cine toda la familia durante, no sé, una vez al mes. Entonces, creo que tiene que haber un cambio, ¿no? En los exhibidores, Cinépolis, Cinemex y demás, para atraer a la gente de nuevo a las salas de cine. Porque si no, creo que de aquí al 21, 22, 23, la gente va a seguir estando en plataformas, y los creadores, pues también somos beneficiados, porque en realidad las plataformas están ansiosas y ávidas de contenidos cada vez más, porque teniendo la plataforma todo el tiempo, te avientas una serie en una semana, una serie que tardó, no sé, 6 meses en producirse, o sea, por eso tienen que estar sale productos. Entonces, creo que tiene que haber un cambio. No sé exactamente cómo se va a dar, pero sí creo que durante los siguientes 3 años el crecimiento en plataformas va a ser mayor. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Stephanie, por habernos acompañado esta mañana. Súper interesante lo que nos comentas de tu productora Metacube, y pues te agradecemos mucho la visita. No, gracias a ustedes, y estoy muy contenta por haber estado con ustedes. Mucha suerte a todos. Que tengas bonito. Gracias, Stephanie. También a ustedes. Mucha suerte.